Un hombre peligroso. Capítulo 20. Solo importas tú. Candy pensó en los groseros comentarios que Terry podría hacer en cuanto a que ella ya no tenía razones para ser tímida con él, y casi se amedrentó pensando que lo hiciera. No obstante, el lobo en cambio dijo con suavidad: «Te agradezco que te ocupes de mí». Candy le miró y se encontró con esos ojos azules, fijos en ella con una expresión peculiar que no logró descifrar. «Haría lo mismo por cualquiera que lo necesitara o estuviera en tu situación». Las palabras tuvieron cierto tono de irritación, porque la verdad era que ella estaba mintiendo. No había nadie en el mundo por quien hubiera hecho lo mismo, a menos que la obligara el deber o la caridad, en lugar de la ternura que le había sobrevenido al mirar a Terry herido y agotado. El pensar en desvestir a un Neil debilitado la hacía estremecer de disgusto. Sus sentimientos hacia su esposo no eran tiernos, ni mucho menos, y en cuanto a su padre, al cabo de muchos años de desatención de su parte, ella no podía decir tampoco que sintiera por él ningún grado de ternura. Era su padre, y por eso ella le debía respeto y obediencia, pero ¿amor? Por primera vez se le ocurrió pensar cuán carente de amor era su vida. ¿De veras lo harías? ¿Qué cosa? Sumida en sus pensamientos, Candy tardó un minuto en volver al presente. No importa. Aún no están bastante mullidas esas almohadas. Casi las has deshecho a fuerza de aporrearlas. Aunque se estaba burlando de ella como de costumbre, Candy sintió tanto alivio al ver que él era capaz de hacerlo que no se ofendió. De pronto su mundo volvió a ocupar su sitio y ella pudo desterrar la excitada melancolía que había amenazado dominarla. Deberías estar en la cama. Si te ayudo con las botas, ¿te podrías arreglar con lo demás? Apocada, Candy dejó de ablandar los almohadones. Podría, si tuviera alguna intención de acostarme, pero no la tengo, replicó él. Su tenaz expresión indicó a la joven que hablaba en serio. Por un momento le observó boquiabierta. «No seas tonto. Te han disparado, has perdido mucha sangre y hace casi una hora que pareces a punto de desmayarte. Por supuesto que debes ir a la cama y de inmediato». «Jamás en mi vida me he desmayado y puedes estar segura de que no voy a empezar a hacerlo ahora, y por esto. No es más que una simple rozadura». «Terry, ¿me harías el favor de acostarte?», insistió Candy, que estaba perdiendo toda su paciencia con él. «No». Ambos se midieron con la mirada. Candy tuvo que contener las ganas de darle un buen golpe en la cabeza herida. Se estaba comportando como un necio obstinado. ¿Y con qué fin? «Imagino que debes de tener alguna razón de peso para que te niegues a hacer lo que cualquier hombre cuerdo haría. Ciertamente, no hace falta que me demuestres que eres un tipo valeroso. Te lo aseguro, ya estoy muy impresionada». «Estoy esperando a que el maldito matasanos en el que tú has insistido venga y se marche. No daré razón a nadie para suponerme desvalido, salvo que deba hacerlo». «Oh, no se me había ocurrido pensar en ese aspecto de la situación». Desconcertada, Candy se sintió vagamente estúpida por no haberse dado cuenta de eso por sí sola. «Entiende esto, Candy. Esos hombres son como chacales. Si perciben alguna debilidad, es probable que hasta los que normalmente son más dignos de confianza acudan a matar. Y no correré ese riesgo, tanto por tu bien como por el mío. Sin mí tendrías aquí tantas posibilidades como un hueso bien jugoso lanzado en un pozo lleno de perros famélicos». «No había pensado en eso, lo confieso». «Muy bien, pues, si no quieres acostarte, al menos deja que te limpie en parte la sangre de la cara
Bueno, a eso no pondré objeciones, repuso él y ensayó una sonrisa. El quebrado intento tuvo en Candy un efecto muy desproporcionado con respecto a su relativo esplendor. Se la dilató el corazón y el ansia de protegerle casi la erizó. Semejante reacción la atemorizó. No era la primera vez que se le ocurría pensar que estaba tomando demasiado cariño a Terence Grantchester. No debía permitirse enamorarse de él. Por ese camino la esperaban muchas congojas. Sobre el aguamanil había un cántaro con agua. Estaba muy fría y probablemente rancia, pero la sirvió para salpicarse la cara y lavarse las manos. Al entrever su propio reflejo en el espejo que colgaba en el muro encima de la jofaina, casi se encogió. Parecía una bruja o algo peor. Apresuradamente trató de reparar el daño que la jornada había infligido a su cabello. Unió las colgantes puntas y retorció 2 o 3 veces la enmarañada masa para formar un nudo que atravesó con los broches. El espejo no fue demasiado benévolo al devolverla la nueva imagen, pero en esas circunstancias era lo mejor que podía hacer. Después vertió parte del agua que aún quedaba en el cántaro dentro de la jofaina de porcelana. Luego la llevó hasta la cama, junto con una toalla de tela que encontró cerca del aguamanil. Sentada en el lecho junto a Terry, con la jofaina en el regazo, mojó la toalla y la llevó suavemente al ensangrentado rostro. Agotado y rendido, apoyándose en el rodapié, Terry aceptaba los servicios de Candy con los ojos cerrados. Ya no rezumaba sangre por debajo del vendaje y la que tenía en la cara estaba ya casi seca. Candy la limpió con cuidado de no hacerle daño. El lobo tenía restos de sangre seca en las cejas, en la oreja más cercana a la herida y en un lado del cuello. Tenía aún más en el ensortijado vello del pecho. Antes de que Candy terminara su labor, el agua de la jofaina ya era de un turbio color rojo. ¿Puedes quitarte la camisa?, le preguntó al incorporarse para cambiar el agua de la jofaina. Entonces Terry abrió los ojos. Candy sintió que la seguían al moverse. De nuevo esperó un comentario o una broma que le hicieran enrojecer. Él la volvió a sorprender. «Tienes unas manos extraordinariamente suaves», dijo, y sin agregar palabras se quitó la camisa. Al regresar se sintió apocada al verle desnudo hasta la cintura, con su torso magnífico, disponible para que ella lo mirase y lo tocase si quería. Candy se arrodilló a sus pies con la jofaina llena de agua limpia para limpiarle mejor la sangre que se había coagulado sobre su pecho. Aunque su camisa había absorbido gran parte de la sangre, aún tenía enredado y pegoteado el pelo del pecho, y unas vetas pardas manchaban su musculado tórax. Candy se obligaba a trabajar lenta y cuidadosamente para no delatar sus emociones al hombre. Sin embargo, tan susceptible estaba al calor que emanaba del cuerpo de Terry, a la sedosa textura de su vello y a la aterciopelada suavidad de su piel, que cuando terminó su pulso latía al doble de su velocidad normal. Cuando por fin depositó de nuevo la toalla y la jofaina y quiso levantarse con ella, aliviada por haber concluido, él la detuvo, deslizándola una mano por la nuca. «Gracias», dijo suavemente, acariciándola con los dedos la suave piel del cuello. Sobresaltada, Candy alzó hacia él los ojos, y estos quedaron atrapados por la intensidad de su mirada. Luego él volvió la cabeza lo suficiente como para que un polvoriento rayo de sol del atardecer que se filtraba a través de la ventana le alcanzara el rostro, y sus ojos resplandecieron tan azules como zafiros. Candy contuvo el aliento, hipnotizada por la real belleza de esos ojos. Si él hubiese sido mujer, esos ojos por sí solos habrían bastado para asegurar un reinado como una incomparable.
El resto de su masculina belleza, tan considerable, demostraba simplemente que una madre naturaleza desproporcionadamente generosa acumulaba más manjares para un banquete ya abundantísimo. «No deberías mirarme así, si no lo haces en serio, condesa», dijo el lobo. Esos ojos azules nunca se apartaron de la boca de ella cuando él, bajando la cabeza, la besó. Antes de que los labios de Candy pudieran hacer otra cosa más que aletear bajo los de Terence Granchester, alguien llamó a la puerta. «He traído al matasano, Terry», murmuró Benny a través del panel cerrado. Terry apartó la mano del cuello de Candy, quien se puso de pie con presteza. La joven, aturullada, se olvidó de la jofaina y apenas si logró impedir que su contenido se derramara al suelo al incorporarse. «Tranquila», le dijo Terry, y allí estaba el tono burlón que ella había estado esperando. Supuso que se lo merecía. Después de todo, era ella quien había protestado con vehemencia, no más de 5 horas antes, contra la idea de convertirse en amante de Granchester. Sin embargo, el más leve contacto de sus labios con los de ella convertían sus rodillas en gelatina y hacían temblar sus manos. Sin volver a mirarle, se dispuso a abrir la puerta para que entrasen Benny, su esposa, que traía una bandeja tapada, y un hombre de más edad, con un traje negro y que, según presumió Candy, era el doctor. «Trátale con comedimiento, ¿me oyes, McDowell? Es un buen amigo mío», indicó jovialmente Benny, pasándole 2 pistolas al lobo con tanta naturalidad como si le entregara un par de guantes. Terry se metió una bajo la pretina de los pantalones y depositó la otra sobre la mesita de noche. «La cena, por lo que sirva», anunció Mandy sin entusiasmo al poner la bandeja también sobre la mesita de noche. Al momento, ella y su marido salieron. El médico, frunciendo la nariz, hizo una pausa en el acto de sacar sus instrumentos para pedirles que comiesen sin reparos, cosa que hicieron, aunque con escaso entusiasmo, dado el desagradable olor proveniente de la bandeja. Terry apenas logró ingerir 2 bocados, y solo por insistencia de Candy. La condesa dejó de lado su tenedor cuando lo hizo Terry. Luego observó con una punzada de compasión cómo el médico le hurgaba y le revisaba cloqueando con aire de importancia. Cuando terminó su examen, Terry, maldiciendo a todos los matasanos con escasa consideración por la insensibilidad de aquel, estaba tan malhumorado como gato al que le han pisado la cola. El doctor McDowell dictaminó que, si bien la herida era leve, la pérdida de sangre había sido considerable y dispuso por lo menos una semana de reposo en la cama. Pero Terence Granchester estaba decidido a partir a la mañana siguiente, y así lo dijo. El médico sacudió la cabeza, profetizando consecuencias funestas si sus instrucciones no eran seguidas al pie de la letra. Terry le llamó sanguijuela chupasangre, junto con otros términos menos halagadores todavía, que habrían hecho arder las orejas de Candy si ya no se hubiera habituado un tanto a la preferencia de Terry por un lenguaje tan colorido. El doctor se mostró ofendido por las invectivas de Terry. Candy le miró sacudiendo la cabeza en advertencia cuando el médico abrió la boca, según ella temió, para responderle de igual manera. Pensándolo mejor, el galeno se contentó con cerrar de golpe su maletín y salir enojado. Siguiéndole al pasillo, Candy cerró la puerta. «Y dígame qué desea». McDowell la miró de arriba abajo, parecía sumamente irritado. «Por favor, permítame disculparme por Terry, doctor McDowell. Recientemente ha tenido algunas experiencias desagradables con los médicos». McDowell lanzó un resoplido. «Ignoro lo que es él para usted, pero si la preocupa ese grosero patán, debe tenerle en cama por lo menos 3 o 4 días. La bala no solo le arrancó un buen trozo de piel, sino que le golpeó el cráneo con fuerza. Si el hueso no lo hubiera desviado, él habría muerto enseguida. Si trata de moverse mucho, no puedo decir con certeza cuáles pueden ser las consecuencias. Haré todo lo posible para mantenerle aquí y en cama, pero no es un buen paciente ni en las mejores condiciones».
La expresión del doctor le indicó que él ya había llegado a esa conclusión por su cuenta. Hágale tomar esto de noche y espolvoree la herida con esto 2 o 3 veces al día. Si no se infecta y si se queda tranquilo, no tengo temor alguno por su vida, lo cual es una lástima. El médico murmuró las últimas palabras mientras entregaba a la joven una botella de cristal llena de un líquido lechoso y un frasco más pequeño lleno de polvo que Candy guardó en su ceñidor. Gracias por haber venido, doctor. De la cartera de Terry, que le había sacado sin escrúpulo alguno como la mujerzuela desvergonzada en la que tenía la impresión de haberse convertido rápidamente, Candy extrajo y entregó al médico 2 billetes de 2 libras. McDowell aceptó el dinero, asintió con un movimiento de cabeza y partió. Candy bajó las escaleras tras él. Ahora que Terry no la veía, tenía otros asuntos de los cuales ocuparse. Se había calmado un tanto el alboroto de la pelea de gallos y el bar estaba repleto de hombres. Unos cuantos miraron a Candy, pero la gran mayoría estaba tan ocupados en repasar los detalles de la pelea y la suma que cada uno había ganado o perdido que no la prestaron atención. Afortunadamente, la joven no tuvo que buscar muy lejos para encontrar a Benny. Cuando la vio titubeando en la puerta del bar, el posadero fue deprisa a su encuentro. ¿Necesita algo, señora? Debo enviar un mensaje a Londres. ¿Podría indicarme dónde puedo hallar útiles para escribir y luego disponer de un mozo para que lo entregue? El mensajero se ganará 15 libras. ¿15 libras? Benny quedó impresionado. No dudo de que mi hijo Larry se alegrará de ganarlas. Y en el bar tengo pluma y tinta. Se los traeré si quiere. Candy sacudió la cabeza. Los usaré aquí mismo, si no tiene objeción. Candy garabateó su mensaje, lo secó con arena, lo plegó y lo selló con una goma de cera, lo más rápido que pudo. Cuando terminó de escribir encima la dirección, se lo entregó a Benny diciendo: si es entregado esta misma noche, habrá 10 libras más para su hijo, 25 en total. En la nota hay instrucciones a tal efecto. Se le pagará al mensajero tan pronto como el mensaje esté en las manos adecuadas. Por 25 libras, mi hijo podría ir a Escocia y volver, mucho más a Londres. Tomando el mensaje, Benny leyó la dirección escrita en el dorso. Lo hará para usted, no tema. Gracias, señor Sheldon. Ha sido usted muy amable. Candy se volvió para regresar, atravesando el bar lleno de gente con la mayor rapidez y discreción posibles. Lo que menos deseaba era llamar la atención, pero en eso no tuvo éxito. Un sujeto dejó su asiento y se alejó de sus amigotes que reían a carcajadas para seguirla cuando pasó. Candy estaba ya en la mitad de la escalera cuando advirtió que él la seguía. Con una rápida ojeada, vio a un hombre fornido con casaca negra y pantalones grises de ante, que habría podido ser atildado si hubiese estado más limpio, pero tenía el chaleco manchado de vino y su corbatín estaba muy sucio, como si no lo hubiera cambiado durante varios días. Era de piel cetrina y sus facciones, aunque no carecían de atractivo, eran toscas. Al ver sus audaces ojos marrones, Candy sintió un estremecimiento de aprensión y se apresuró a seguir subiendo la escalera. «¿Qué prisa tienes, cariño?», dijo el sujeto a sus espaldas, apresurando también el paso para alcanzarla. Candy contuvo el aliento al comprender que él la seguía deliberadamente. Le paralizó con una mirada. Luego se dirigió a su habitación por el pasillo. Buscando a tientas la llave, no fue lo bastante rápida como para eludir a su perseguidor, que la sujetó por el codo y la obligó a volverse hacia él. «¿Cómo se atreve, señor?», exclamó ella, zafándose del brazo. El hombre se quedó mirándola ceñudo. «Juraría que nos conocemos», murmuró. Sin hacerle caso, Candy introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar, decidida a entrar y ponerse fuera de su alcance. «Aguarda un momento», dijo repentinamente el sujeto, tratando de asirle el brazo otra vez y volverla hacia él por la fuerza. Con una exclamación ahogada, Candy procuró apartarse.
Todos sus instintos la instaban a gritar llamando a Terry, pero aborrecía inquietarle por algo que, estaba segura, ella misma podría manejar. Además, Terry no estaba en condiciones de reñir por ella en ese momento. «Suélteme, mi marido está dentro», dijo con firmeza esa mentira a medias. «¿Quién eres?». Sin hacer caso a sus palabras, él la miraba fijamente a la cara. «¿Quién eres?». «Eso a usted no le importa. Suéltame el brazo antes de que me vea obligada a llamar a mi marido para que me auxilie». «Me dirás tu nombre», insistió él apretándole el brazo. «Quíteme las manos de encima. De inmediato, ¿me oye? O gritaré». «¿De veras lo harás?». Se acercó más, arrinconándola contra la pared. Candy nunca supo qué acto de violencia se proponía ejecutar. Para su alivio total, en ese momento Terry Granchester abrió de un tirón la puerta y se quedó mirándola con enojo. Al ver al hombre que estaba con ella, el gesto de Terry cambió de irritado a amenazante. Descalzo y con el pecho desnudo, con un vendaje limpio en la frente, Terry se las arreglaba, sin embargo, para tener un aspecto formidable. «¿Qué diablos pasa aquí?», preguntó sin apartar la mirada del hombre que estaba amenazando a Candy. «Por los clavos de Cristo», boqueó el sujeto, cuyos ojos se dilataron al ver a Terry. «Terence Granchester, el lobo aquí». Sus ojos se posaron de nuevo en Candy. Por supuesto, debí haberme dado cuenta enseguida. La dama misteriosa. Se interrumpió un segundo, luego pareció recuperarse y volvió a fijar la vista en Terry. «Había escuchado decir que tenías guardada una nueva mujercita que no era del todo normal». «Josh River». El saludo de Terry fue tan frío como viento de invierno y sus ojos se desviaron hacia la mano que aún sujetaba a Candy. «En tu lugar, yo soltaría a la dama de inmediato. Me sienta mal ver que la maltratan». «No me digas». «Entonces te pido disculpas, por supuesto, a ti y a ella». Rápidamente retiró la mano con la que sujetaba el brazo de Candy. A un ademán de Terry, la joven entró en la habitación. Se percibía violencia en el aire y ella temía que Terry, herido como estaba, tuviera pocas posibilidades si aquel encuentro degeneraba en golpes o algo peor. «Estás muy lejos de Londres, lobo», comentó Josh River. En apariencia, su tono fue afable, pero había algo en él que hizo temblar de alarma los nervios de Candy. Era evidente que Josh River no simpatizaba con Terry. «Igual que tú, River», repuso Terry. Su tono fue infinitamente frío. «Uno hace sus negocios donde puede». «Precisamente». «En fin, te dejaré con tus labores. Por lo que he visto de ellas, parecen mucho más agradables que las mías». «Las apariencias engañan». «Así es, así es». En ese último y misterioso cambio de palabras, Terry cerró la puerta e hizo girar la llave en la cerradura. Candy exhaló un suspiro de alivio. Luego decidió que se había tranquilizado demasiado pronto. A juzgar por la rigidez de sus anchos hombros desnudos, el talante de Terence Granchester no había mejorado durante el tiempo que ella había estado abajo. Los músculos de su espalda resaltaban con claridad, como si se estuviese controlando con un gran esfuerzo. Tensando la espalda, Candy se preparó a enfrentar la explosión de cólera que vendría luego, estaba segura. No quedó decepcionada. Cuando él se volvió hacia ella, apoyándose en la puerta, como si necesitara su solidez para permanecer erguido, la furia ardía en sus ojos.